nuestro programa Una Mirada en el Tiempo, como todos los jueves de 20 a 21 horas, por Radio 1010 Onda Latina, a cargo de Carlos Penza y Zulma Prina. Hoy estamos con Carlos Penza y colabora con nosotros hoy también Hugo Brizuela Álamo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todos bien? Todo bien, Hugo, con muchas ganas de traer unas novedades. Todo bien, sobre todo queremos escuchar aquí lo importante, a ver si podemos arreglar nuestro mundo argentino. Ah, bueno, para eso sí, tenemos un experto. Sin salirme del tema, la dejo a Marta que dice casualmente, sin salirme del tema que dice Hugo Brizuela Álamo, hoy estábamos hablando del objetivo del programa, Marta. O sea, nosotros pretendemos informar con toda modestia a los oyentes sobre temas que parecen conocerse pero no se conocen adecuadamente. Entonces, modestamente intentamos dar informaciones que puedan ser de utilidad a la gente. Confieso que muchas veces aprendo yo muchas cosas que tampoco sabía antes. Así que, digamos, todos tenemos una cuota de ignorancia que a lo mejor con invitados como valioso como el que tenemos hoy, que ya lo conocen los oyentes, aprendamos todo. Claro que sí, nos va a iluminar. Bueno, se trata del contador Vicente León Salvati, el contador público egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Morón. Y las áreas en las que se ha desempeñado es implementación de sistemas administrativos contables computarizados, planeamiento y análisis financiero, análisis y liquidación de impuestos, derecho legal societario, asesoramiento laboral y previsional. Bueno, ha sido asesor contable, impositivo laboral societario y en informática de diversas empresas. Se ha desempeñado como gerente administrativo financiero también en varias empresas, responsable administrativo financiero en el Departamento de Operaciones Financieras del Instituto de Obra Social del Ejército, IOSE. Bueno, también ha ejercido como profesor y ha publicado varios trabajos también. Así que bueno, no nos extendemos mucho como para aprovechar la palabra de él. Bueno, hoy hemos convocado al contador Salvati, a quien ya conocen los oyentes, porque Vicente Salvati nos acompañó no hace mucho, con palabras muy interesantes, para hablar exclusivamente de impuestos. Y me atrevo a hacer una breve síntesis histórica del impuesto, porque muchos sabemos o sufrimos los impuestos, pero no queda muy bien claro para qué es esto, dado que el impuesto es una contribución que pareciera tener una sola cara, la obligación. Dado que no está bien claro y muy flexible cuál es la obligación de la otra parte, que es el Estado. O sea, se ha ido desdibujando la obligación del Estado por un montón de situaciones, por mala calidad política, mala calidad institucional o malos políticos de poca calidad, porque realmente el impuesto es una obligación que tiene las dos caras que corresponden a toda obligación. Uno que paga y otro que da servicios. Esta es la idea del impuesto. Así nacen las sociedades organizadas, el pago del impuesto para fines en los cuales el Estado está obligado con esos fondos a hacer obras como corresponda, a manejar la comunidad, a ayudar a que todos vivan mejor. El impuesto nace con los agrupamientos de las personas, o sea, las tribus cuando se reúnen al poco tiempo de estar juntos dicen, bueno, ¿quién va a manejar todo esto? Es como un administrador inicialmente, que maneja los esfuerzos comunes en base a esto que llamamos impuestos ahora. Se ha ido perfeccionando. Ha habido temas de impuestos toda la historia del mundo ha tenido problemas de impuestos. En general, nunca han estado conformes los pueblos porque siempre los administradores han cometido excesos. Hablemos de los romanos, hablemos de los colonos en América, cuando vienen los españoles o los portugueses, o los americanos, que casi, digamos, la independencia de ellos está vinculada con el impuesto al té. Impuesto al té, ahí sí el origen. Ponen el impuesto al té y tendrían ganas de ser independientes, pero de todos modos el tema de impuestos explotó la cuestión. En Rusia hubo problemas con Pedro el Grande porque puso impuesto a la barba. Entonces la gente se enojó. Pero claro, eran regímenes muy rígidos, por lo cual o pagabas impuestos o te cortaba la cabeza, ¿no es cierto? Así ha ido haciendo el impuesto siempre con la resistencia de los pueblos. Por esto que dijimos al principio, no queda claro cuál es la obligación de la otra parte. O sea, yo estoy pagando algo para algo, pero el algo que tienen que darme no queda claro.
¿Qué opinas, Salvati? ¿Está definido eso? ¿La responsabilidad? Sí, ¿Se hace lo adecuado? Antes que nada, doctor, le agradezco la invitación, es un placer compartir el programa con usted. Yo creo que si nosotros pensamos, por ejemplo, en la Constitución Nacional nuestra, Sí. ahí está más o menos qué es las obligaciones que tiene que hacer el Estado. El Estado evidentemente tiene muchas obligaciones, tanto nacional, provincial o municipal, y tiene que dar infraestructura, dar salud, sistema de salud, educación, seguridad, es decir, hay muchas cosas que tiene que brindar el Estado a sus habitantes. Y ahí es donde nosotros vemos que esto no se correlaciona con el pago de los impuestos. Por ejemplo, vemos que están protestando mucho ahora, y creo que con justa razón, los productores del campo, porque, por ejemplo, bueno, no hay inversión en los caminos que ellos necesitan utilizar, los caminos secundarios. Entonces eso les acarrea un montón de problemas y pérdidas económicas, porque no es solamente que el problema que un día no pueden transitar, son las pérdidas económicas que esto conlleva. Bueno, desde el punto de vista de seguridad en la Argentina creo que no hace falta mucho comentar, la educación creo que tampoco está pasando por buenos momentos, y no hay una contraprestación adecuada para que todos los habitantes de la Argentina tengamos un nivel de vida mejor. No, que percibamos que eso que se paga sirve. Estaba pensando, Hugo, cuando hablé de el levantamiento en Estados Unidos por el impuesto al té. No sé si decirlo porque por ahí escuchan. Porque tengo el temor de que acá escuchen esta novedad, el impuesto al té, y el gobierno ponga el impuesto a las hierbas. Por Ya ejemplo. está, no, ya tiene. Yo pienso que hay un Sí. libertinaje total para tomar medidas que se improvisan, y el que paga directamente es el pueblo. Es decir, que aquí hace lo que quiere el gobernante, tiene libertad de hacer lo que quiera el gobernante, y lo que corresponde es algo que yo siempre hablo, es la falta de planificación del país. Si el país no está planificado, cada uno que entra a gobernar entra a poner sus propios proyectos, y se cometen errores, porque no es una cosa que la pueda hacer uno, la tiene que hacer los distintos gente que maneja la comunidad, ¿no? Hay una definición del planeamiento regional que dice que es la adecuada ubicación de los hombres o del hombre en la geografía en función de los recursos naturales y actividades económicas para brindarle mejores condiciones de trabajo, hábitat y servicio. Esto nos permite determinar cómo y dónde queremos estar el día de mañana y cuáles son las acciones que tenemos que realizar para lograrlo. Hugo Brizuela, lo Ponga conversábamos. base, digamos, de partir con una economía que sea equilibrada y sea ordenada. Estamos de acuerdo que tu planteo es el que corresponde, porque además eso es lo que se hace con la ley de presupuesto. Ley de presupuesto. Sí. Es una planificación de los recursos y gastos, los cuales obligan a los gobernantes a manejarse en base a esa ley para darle a los recursos destinos determinados. ¿Estamos de acuerdo? Salvati, ¿estamos bien en eso? Sí, lo que pasa es que lo que está ocurriendo en los últimos años es que por decisiones del Ley de Poder emergencia, Ejecutivo, inventado. por Ejecutivo, el presupuesto no se hace tal vez con la rigurosidad que tendría que tener, entonces quedan muchas partidas para uso discrecional del Poder Ejecutivo. Pero eso El Poder es- Ejecutivo la saca a un lado, pone el otro, hace como quiere. Está bien, usted explicó la realidad, pero eso no debe ser. No debe ser, pero es lo que está Yo ocurriendo. me estoy montando lo que dice Hugo Brizuela. Sí. Realmente hace falta planificar. Está previsto en la ley que se planifica con ley de presupuesto. Sí. Lo que usted cuenta, Salvati, es la verdad. Pero no queremos la verdad, queremos que las cosas anden bien. No se puede dejar en manos de cualquiera el manejo de millones y millones y millones de pesos para que los pongan donde quieran. Y la ley de presupuesto, si se cumple, evita ese tipo de cosas. Esta es la idea. Sí. Ni que Si hubiera hablar. organismos de controlador que los hay y que cumplieran su función, también algunas cosas no se podrían hacer, pero los organismos de controlador no controlan ninguno. Eso también, entonces está todo mal. No, por eso voy. Vamos a que las cosas se hagan de una vez por todas como corresponde, porque eso aseguraría a los ciudadanos un servicios públicos adecuados, razonables. Acá nos decía Hugo Brizuela el problema de ustedes, los productores, que no pueden transportar los productos. Claro, pero los caminos están malos. Los caminos tienen que estar como corresponde, porque esa gente pagó. La otra parte que viene después es el cumplimiento con ese pago de los servicios para que puedan seguir pagando.
Esto y es lo que viene de lejos, ¿no? Perdóname, porque viene lo que estamos hablando de los productores, las dificultades para sacar sus producciones. Sí. Cuando se cierran los ramales ferroviarios en el año 62, quedan más de 400 pueblos fantasmas que eran productores. Y se prometió en aquella época, porque el cierre de los ramales ferroviarios se hizo porque hubo un informe que se pidió a un general, Thomas Larkin, de Estados Unidos, para que diga qué podíamos hacer con los ferrocarriles. Y el informe que dio el general Larkin fue que los ferrocarriles no tenían remedio y que había que cerrarlos. Pero el motivo era que había 3 o 4 fábricas de camiones que estaban medio hundidas, ¿no? Entonces había que salvar la fábrica, y la forma de salvarla era cerrar los ferrocarriles y que cada uno se las arregle como pueda. Y se prometieron en ese momento, porque se pasaba del transporte ferroviario al transporte en camiones. Se vendieron camiones, se prometieron autopistas, caminos, y estamos todavía en la misma forma. Entonces, ¿cuáles son los límites a partir de los presupuestos? Que se hace un presupuesto para respetarlo. Entonces aquí no hay límite, porque directamente se acabó la plata y porque se hizo una inversión de algo que no corresponde. Se le ocurrió al gobernante de turno nombrar 500.000 o 10.000 personas. No, es una cosa terrible. ¿Quién paga las deudas? ¿Quién rinde cuenta? ¿Cómo se rinde cuenta cuando se sale del presupuesto? ¿Dónde está la responsabilidad? Yo le pregunté al contador Salvati, que tiene mucha experiencia profesional, porque el contador Salvati, aparte de docente en su materia, también ejerce la profesión intensamente. Una razonable administración de fondos, como haría alguna empresa que trabaje razonablemente, hace que la empresa pague los salarios en base a su posibilidad. O sea que si anda bien, hay mínimos, pero si anda bien, la empresa puede pagar mejores salarios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Que es una especie de reparto de la ganancia. ¿Cómo explica Salvati que una empresa que pierde por día $1 millón como Aerolíneas paga semejantes sueldos a todos sus ejecutivos? Porque es una empresa del Estado. Pero esto no tiene lógica. Está subsidiando Es el inaceptable esto. No puede ser posible que primero se ponga el sueldo como si fueran que están siendo exitosos en la gestión, y después perdamos $1 millón y pico todos los días. Todos los días, no hablo. Bueno, pero eso es dinero que pagan todos los habitantes de la Argentina, pues son dinero de fondos públicos. Bueno, son impuestos. Son Fondos impuestos. públicos. O sea, esta es la ilógica que tenemos que empezar a buscar cambiarla, no tiene ningún sentido. Yo le diría, muchachos que vienen a trabajar, aman la patria, el país, les gustan los avioncitos, perfecto, van a ganar por mes 5.000 pesos. Cuando la empresa anda bien van a ganar 6 o 7. Pero de entrada ganar semejantes sueldos, cuando la empresa no da, ¿algún particular haría eso? No, en forma particular no se puede hacer. ¿Y No por se qué puede se hacer puede? porque no se puede tener ¿Y un por qué se quebranto permanente. ¿Por qué se puede? Alguien lo tiene que financiar. ¿Por qué se puede en el Porque, es una Estado? empresa, porque acá es una empresa del Estado. Pero está mal Y que el sea Estado así. sigue subsidiando. Me preocupa su aceptación, Salvati. No es que mi aceptación, o sea, yo también lo veo como que es algo que no tendría que suceder, porque como toda empresa tendría que arrojar una ganancia, no tener pérdida. O pagar el costo por lo menos. Salvo que sea una actividad nueva, que en un primer momento haya que necesidad de subsidiarla o darle un capital, Claro, eso sería para razonable, pero no una empresa que constantemente tiene pérdidas en forma recurrentes y constantes. Es decir, evidentemente que acá el manejo no es el óptimo, pero esto es por una decisión del gobierno actual. Habrá que ver qué pasa Hubo con otros iguales, anteriores. sí, habrá que ver qué pasa en el futuro cuando cambie el gobierno, si este esquema se mantiene o no. Obviamente que todos los argentinos estamos pagando todos los subsidios y todos los quebrantos, ¿no? Aerolíneas Argentinas, todos los subsidios que se dan, la televisación del fútbol y otros deportes. Bueno, hay una serie de cosas que Y acá tengo algo más, que- se va dinero que habría que analizar realmente si justifica que se gaste en lo que Sí, en lo que se está gastando. acá en un informe de la Nación dice que el gobierno sumó cerca de 81.000 empleados públicos nuevos en 7 años. O sea que hubo 11.570 incorporaciones por año, 31 por día. O sea, sin que los servicios públicos Hayan mejorado. Bien. Sin que correcto. haya mejorado, claro, el servicio. Bueno, y muchas veces hay que ver si esos empleados
qué relación tienen, ¿no es cierto?, de parentesco, amistad y demás. Bueno, peor. Yo digo, ¿Con me quiénes monto los en han palabras nombrado? de Salvati, me monto en sus palabras. Usted va a ser una empresa deficitaria del Estado porque va a subvencionar o va a llevar algún servicio nuevo. Vuelvo a la aerolínea, que me preocupa porque estoy pagando yo por día $1,000,000 y pico de pérdida. No quiero seguir pagándolos, no corresponde. Está mal eso, porque están pagando sueldos tremendos y no sé lo demás que pasa, no conozco. Negocios, negociados, costos, eso no se conoce. Hablo de los sueldos escandalosos que se pagan. Una empresa que pierde por día $1,000,000 y pico, $2,000,000 por día. Y usted, Salvati, dice algo interesante. Claro, el Estado puede subvencionar algo cuando hace falta estimular una actividad nueva. ¿Usted piensa que hace falta estimular viajes a Miami, a París, a Londres, a algún lado de esos? ¿Hace falta? No, evidentemente que no. Lo que pasa es que acá creo que hubo un muy mal manejo de la empresa de Aerolíneas Argentinas cuando se la privatizó, sobre todo con los empresarios españoles. También estuvo metido otra aerolínea, Iberia, que era competencia de Aerolíneas Argentinas, algo que evidentemente no se tenía que haber hecho jamás. Darle una empresa a otra empresa que es competencia porque va a tratar de perjudicarla, que fue lo que hizo, vaciarla para que los pasajeros viajen por Iberia y no por Aerolíneas Argentinas. Entonces, bueno, toda esa situación también, bueno, el Estado como que dijo, bueno, vamos a replantear, vamos a darle un empuje a la empresa, a la aerolínea argentina, a la aerolínea de bandera, pero yo pienso que esto tiene que tener un determinado tiempo y la empresa luego tiene que empezar a funcionar sola y tener ganancias. Lo que ocurre que acá, 40 años acá que no funciona, Salvati. no se ve. 40 años que no funciona. ¿Cuánto más quiere esperar? Bueno, acá sí, acá son decisiones del gobierno que digan, bueno, ¿hasta cuánto vamos a estar con una aerolínea que da pérdida? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿La vendemos? ¿La cerramos? La cerramos, yo no tengo por qué perder 50 viviendas por día que se podrían hacer con esa plata, no tengo por qué perderlas. O sea, planteemos nosotros como argentinos la necesidad de que se hagan las cosas como corresponde. Hagamos casas primero, hagamos rutas y después veremos si tenemos avioncito. Claro, es el tema de las prioridades. Es el famoso, yo veo que este gobierno, algo que tiene muy errado es todo el tema de las prioridades. La tiene totalmente cambiada. Obviamente que algo que dijo él recién, acá Argentina tendría que haber tenido, no ahora, hace 30, 40 años atrás tendría que haber tenido una red de autopistas que no tiene hoy, que es fundamental para llevar, Y la para sobre todo el transporte de carga, es fundamental tener la red de autopistas, no solamente para los automóviles, los micros, pero es imprescindible tener red de autopistas que conecten a todas las provincias de la República Argentina. No las O tenemos. los ferrocarriles, que es mucho más económico. Pasa que con los ferrocarriles, hay algo que es mundial en el tema de los ferrocarriles. Los ferrocarriles empezaron a tener pérdidas en todos los países del mundo y empezaron a perder contra el transporte por ruta, digamos, autopista. Ahí tenemos un Y llamado. el único que anduvo bien es el transporte ferroviario de carga y el de alta velocidad. Pero- Vamos a ver el tema ese. Sí. Hola, Buenas noches, ¿cómo les va? ¿qué tal, Enrique? Y buenas noches al invitado también. Mire, Bueno. ¿me permite dar una opinión? Como no, siempre claro. opina. Todo así. es producto de un gran desorden fiscal. Sí. ¿Me escuchó? Sí, de acuerdo. Es un gran desorden fiscal. No hay orden. Y si tomamos la primera medida es no respetar la Constitución Nacional. Sí, correcto. Sí, ¿Cierto? señor. El 14 de la Constitución le da poderes al Estado sobre ciertos estamentos, no que se apodere de ciertas cosas. Sí, claro. Sí, de Y acuerdo. se apodera de cosas que no les competen y son ajenas al poder que pueden tener ellos. No, es una cosa, son muy inteligentes para uso propio. Sí, sí. Esto es lo que a mí me dijo alguien que dice que sabe, algunos dicen que sabe y otros que conoce, que si se abre el cajón del ANSES, uno se va a asombrar de la cantidad de vales que hay. Sí, señor. Sí, seguramente. ¿Cierto? Y bueno, por cierto que es así. Mire, el que camina por el mundo oficial sabe cómo es el manejo. El manejo es pésimo. Enrique, escúcheme. Sí. Malversación no es hacer malos versos. Es manejar mal la plata del Estado, es un delito.
Bueno, sí, claro que sí, claro. No, pero, o sea, mire, por ejemplo, en el Congreso Nacional, dentro del presupuesto nacional, tiene un porcentaje. Tiene asignado un porcentaje. Sí. Entonces ellos lo manejan a su antojo. Otro tanto es un poder del Estado también. Y la justicia, otro tanto, aunque tiene que pedir permiso para que le den los fondos. Usted estuvo en el Congreso, Enrique. Estuve bastante. Así nos comentó alguna vez. Bastante. He escuchado que en el Congreso hay más de 5.000 empleados. ¿Nada más? ¿Los ponen que en caja para que quepan? No, no caben. No caben, ¿no es cierto? caben, no Es un caben. hecho. Creo que la mayoría no va a trabajar. Acaban de, el mes pasado entraron 290 con categoría 1 y 2. Acá dice Vicente Salvati, el contador, que no van algunos. ¿Qué quiere decir eso, Salvati? No, los que no van, primero hay un montón que van. Los que no van son, ¿cómo les puedo decir? Son gente del interior del país, que los diputados y senadores del interior los mandan en comisión y los usan para cualquier cosa. Dirigencias personales, en la casa. No, le dan una parte. Hay cosas que no puedo decir al aire, discúlpeme. No, pero yo le digo, me acuerdo de la Rúa usando el jardinero de la municipalidad, ¿se acuerda? Sí, Se lo acusó, no me sí. consta, no lo vi cortando el pasto, pero que se diga eso tendría algún sentido. Ese tipo de cosas puede ocurrir. Pero usted imagínese que entran chicos que no saben atender el teléfono, que no saben la trayectoria de un proyecto de ley desde que entra por mesa de entrada y a dónde sale y por dónde sale. Y el cargo es de asesor. Uno, ¿cómo Todos asesor? asesores, todos. Categoría 1, señor director. Todos asesores. Sí. Categoría 1 es director y categoría 2 es subdirector. Y en categoría 1 son 36.000 pesos mensuales. Yo le digo, Enrique, que nuestra idea es plantear que esto no puede seguir pasando. Acompáñenos en la idea. ¿Me escuchó lo que dije? Sí, Categoría sí, no. 1 son 36.000 pesos mensuales. Sí, además escuché estos días que... No se sientan mal, no se sientan menoscabados. Bueno, o sea, lloraremos por la falta de designación o lucharemos por el país. Es una... No, pero... mire, yo estoy pensando en este momento que el año que viene, el que le toque gobernar, se va a encontrar con una herencia... Terrible. Claro, que, por ejemplo, Como todo lo que todos. hay que pagar en bonos el año que viene y el 2016 supera las reservas que tiene el Banco Central en este momento. Porque el Central tiene 29.000 millones de dólares. ¿Están o son papeles? No. Hay que suponer que están. ¿Cómo están? No sé. Si según están acostados, están parados. Pero la cuestión que las obligaciones que vencen en 2015 y 2016 superan largamente los 29.000 millones de reservas del Banco Central. Bueno. Y por eso es el conflicto que hay entre el presidente del Banco Central y el ministro de Economía. Intentemos, Enrique, que estas cosas no pasen y se corrijan Pero- por el bien pero- nuestro. Es muy vidrioso porque está muy desordenado. Bueno. Cuando el desorden lo invade, a una familia también le pasa lo mismo, ¿eh? Correcto, los ciudadanos pedimos que se ordene. Enrique, muchas Que gracias. le vaya muy bien, buenas noches y Gracias. sigo escuchando. Gracias. Bueno, Chao. bárbaro, chao. Vamos a escuchar un poquito de música porque Sí. quizás sea más alegre que... Claro, vamos a hacer ¿Qué tal vamos a esto? con la música. Bueno, seguimos con la música de Santiago del Estero, como este mes empezamos. Hoy vamos a escuchar a Paula Suárez, que comenzó a cantar desde muy chica, pero a dedicarse profesionalmente a partir del año 1992, participando en distintos concursos en varias provincias del país, junto a su padre y a sus hermanos, como así también en tantísimos escenarios de festivales, peñas y otros eventos. Ahora vamos a escuchar El poeta del río Dulce. Encendió la siesta en su soco de fuego, avivando en sueños canto y libertad, a verdad desnuda, pasión y delirio, al poeta prendido de la bohemia.
latido y el calor de este ritmo ancestral. Con un resplandor en tus ojos me vieron perder la razón, una ofrenda brutal. Aquel atardecer en tu vientre divino se abrazó lo prohibido con la soledad. Mayú dentro mío se atiza ese candor que dejas al pasar. Ay, Santiago del Estero, yo siempre te voy a cantar, reventando mis coplas en la voz de esta samba, desgarrando del alma un sentimiento más. Vivo en lo dulce del río, la sangre de un amor de piedra y arena. Flor, su perfume y belleza, contra la inocencia pesó sin piedad, igualichándome de misterio y locura, me entregué a la espesura, la carne a la mar, y ahora la noche ha llegado para quitarme la hiel y embriagarme en su paz. Y a la inspiración de la luna encendida arrojé mi llanto en un Guaira Muñoz, junto a los arcanos que se hacen espuma, que trae la creciente donde el olvido sabe volver cuando quiere, solo para dejarnos el alma en vilo. Santiago del Estero, yo siempre te voy a cantar, reventando mis coplas en la voz de esta samba, desgarrando del alma un sentimiento más. Vivo en lo dulce del río, la sangre de un amor de piedra y arena. Programas anteriores ingresando a nuestro blog enciclopediaradial.blogspot.com.ar y pueden llamar a la radio al 43 72 28 41 o al 43 72 30 61. Bueno, continuamos ahora con nuestro invitado, el contador Salvati. Al contador Salvati, Marta le estaba preguntando si es posible determinar a priori, previamente, de un modo que sea claro, ¿cuál es el porcentaje que se pagaría de impuesto por la actividad? O sea, un kiosquero trabaja y gana por día 100 pesos. ¿Cuánto debería pagar de impuestos? ¿5%, 20, 50, 40? Porque escuché, contador Salvati, que estamos en Argentina en un alto porcentaje de impuestos, sumados todos los impuestos. No hablo solamente de uno o de otro, porque se suma uno, se amontona con el otro, aparece el impuesto local, aparecen las tasas, las contribuciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando un ciudadano paga una tasa o una contribución, por más que ustedes los técnicos han dicho que esos son impuestos, queda muy simpático para darle una definición técnica, pero son impuestos. O sea, la tasa es una forma de pagar de vuelta lo que yo pagué en impuestos para que me mantenga en la calle. Pago el umbral de limpieza que estoy pagando con los impuestos para que me mantenga la calle limpia. Y pago dos veces, pago de vuelta, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna forma de cuantificar porcentajes? Yo no sé si cuantificar un porcentaje para todo, porque son muchas las cosas que pagamos. En general, yo acá en la Argentina, por ejemplo, recuerdo
fallo del Corte Suprema de Justicia que para el impuesto, por ejemplo, a las ganancias, la cantidad máxima es el 33% como alícuota. Si no es confiscatorio. Si no ya se torna confiscatorio. Claro. De cualquier manera, cuando uno paga muchos impuestos, porque paga, por ejemplo, ya lo vimos la otra vez, un comercio que paga impuesto de valor agregado, paga ingresos brutos, después paga tasas municipales, paga el impuesto a las ganancias. Y también hay que tomar en cuenta las contribuciones de la seguridad social, que eso también se toma en los análisis que se hacen mundiales para determinar cuál es la presión tributaria que un país tiene y que determina de alguna manera cómo es su organización y cómo de alguna manera también vive el nivel de vida de la gente. Yo saqué algunos datos últimos que son de fin del 2012. Perdóneme, ¿cuanto más impuestos se vive mejor o peor? Bueno, en general yo diría que cuanto más se paga de impuestos se vive peor, la gente vive peor, obviamente. Va a vivir mejor los habitantes de aquel país donde menos impuestos se pagan. Creo que comentábamos antes lo que pasa, por ejemplo, en Emiratos Árabes Unidos, que no se pagan impuestos, entonces los productos salen baratos y la gente tiene un alto poder adquisitivo. No, el alto poder adquisitivo, el dinero le rinde muchísimo. Los países nórdicos pagan altos impuestos. Sí, pagan mucho en la parte. Servicio. Sí, pero pagan mucho en lo que es seguridad social en los países nórdicos. Pagan bastante de impuestos y mucho en seguridad social, pero tienen excelentes servicios en todo, de cobertura en todo. O sea que hay una ida y vuelta de impuestos. Sí. Por eso no protestan. Claro, por eso no protestan, a eso voy. Viven bien y no protestan. Bueno, si no estarían protestando. Usted tiene una lista, nos comentó antes, de impuestos de una forma comparativa con otros países, con sus porcentajes. Es interesante que nos pueda. Sí, yo tengo acá algunos datos que tomé en el día de ayer y son de fines del año 2012. La fuente es la CEPAL, que es Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el OCDE, que es la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es una entidad que surgió en Europa en 1948 para administrar primero la recomposición económica de Europa, lo que se conoció mundialmente como el Plan Marshall. Y después, a partir de 1960, la entidad cambió un poco su nombre. En lugar de Organización Europea pasó a ser Organización Económica para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y primero fueron 20 países miembros en 1960 y ahora son 34. Entonces, bueno, estas entidades se reúnen periódicamente y hicieron una reunión a fin del año 2012 en Santiago de Chile, y ahí se vieron algunos números que a mí me resultan muy interesantes. Por ejemplo, en América Latina, la presión tributaria de Argentina aumentó un 8% sobre el PBI entre el año 2007 y 2012, o sea, todo este último gobierno, ¿no?, actual, y llegó a estar ahora en el 37,3%, superando a Brasil, que está en el 36,3%. Son los dos países que tienen mayor presión tributaria. Después, en tercer lugar, está Uruguay con el 26%, y luego los restantes países están todos en el 20% o por abajo del 20%. Muchos países centroamericanos están en el 12, 13%. El promedio da 20,7%. ¿Y cómo lo distribuyen ellos? Acá creo algo interesante. Ellos lo dividen en 4 rubros. Impuestos sobre el consumo, o sea, impuestos a las ventas, los productos que uno va a comprar, que ahí está el IVA, impuesto a ingresos brutos o algún otro impuesto similar. Luego hay un segundo grupo que son los impuestos internos o impuestos a importaciones, impuestos internos que son algún determinado producto, por ejemplo los cigarrillos, o como pusieron ahora impuestos internos a los automóviles, distorsionaron todos los precios de los automóviles, otra vez no se venden, ¿no? Y los impuestos a las importaciones. El tercer grupo son el impuesto a las ganancias o los réditos, tanto para personas físicas como para empresas, personas jurídicas. Y el cuarto grupo son las contribuciones a la seguridad social. Bueno, en América Latina, acá no está particularmente para Argentina, sino está un promedio para América Latina, de todo el ingreso, o sea, del 100%, el 34% son impuestos al consumo. El 18% son impuestos internos y impuestos a los productos importados. El 25% es el impuesto a las ganancias o a los réditos. Y el 17% son las contribuciones a la seguridad social. En cambio, en los países miembros de la OCDE, que después voy a decir qué países lo integran, el impuesto al consumo
solamente es el 20% de todo lo que se recauda. 34 contra un 20, quiere decir que se cobra menos. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no se cobran impuestos a los alimentos, impuestos a los medicamentos, y que Argentina también lo tenía así. Antes de que se aprobara el IVA en 1975, Argentina no tenía, y durante muchos años no lo tuvo, después se fueron incorporando. El IVA en 1975 no grababa los alimentos, los medicamentos, ni tampoco el transporte de personas, ni el transporte de carga, ni las actividades bancarias. Después se fueron incorporando. Una pregunta que quiero Sí, hacer. yo quería, estamos ya con el planteo bien claro que nosotros somos los que estamos encabezando la lista de exceso de gastos. ¿Cómo ponemos límite? ¿Cómo ponemos límite? ¿Hay alguna forma de poner límite y otra forma de que los responsables de estas alzas en los costos de impuestos, en la cantidad de impuestos, puedan tener un límite y rendir cuentas? Sí, rendir cuentas, ¿Pueden rendir cuentas tendrían que rendir. El Congreso está para eso. Los impuestos se tienen que aprobar por ley del Congreso. Ahora, cuando hay una mayoría es imposible. Y después tenemos algo que creo que no está actuando como corresponde, o nadie se presenta para hacer juicio, que es la Corte Suprema de Justicia, que tendría que decir, yo hasta ahora estoy esperando desde 1976 exactamente, que la Corte Suprema de Justicia diga, señores, es inconstitucional que usted tenga impuesto a valor agregado e impuesto a los ingresos brutos cuando los dos están grabando lo mismo. Eso iba a preguntar, exacto. Bueno, estoy esperando el fallo de Corte Suprema de Justicia todavía, pero nadie ha hecho un juicio para decir que eso es inconstitucional. Porque es inconstitucional a toda El luz. impuesto es el mismo, estamos de acuerdo en Sí, eso. las alícuotas son diferentes porque el ingreso bruto graba la venta total, en cambio el IVA le permite deducir el IVA que usted pagó por la compra, pero de cualquier manera está grabando lo mismo. Esencialmente son dos impuestos. Y no de lo podrían mismo. coexistir, no podrían Y coexistir. se está pagando dos veces impuestos sobre el mismo tema. Exacto. Con diferente nombre. Esto es una enormidad, una perversión. Y aparte, por eso destruye el comercio, porque es el comercio el que paga los dos. Si bien todos los impuestos están dentro del valor final de un producto, entonces alguien dice, bueno, económicamente quien termina pagando todo es el consumidor final. Sí, perfecto, el consumidor final es el que termina pagando todo, por eso los productos acá en la Argentina cuestan mucho más caro que en cualquier otro país del mundo. Hay que ir nada más que a Santiago de Chile y comparar cuánto cuesta un mismo producto en Santiago de Chile y cuánto mismo cuesta en la Argentina. Vamos a dar cuenta cómo los impuestos distorsionan el valor final de un mismo producto. Ni hablar de los automóviles, ¿no? Ni hablemos de los automóviles, lo que cuesta un automóvil en Europa a lo que cuesta el mismo automóvil acá en la Argentina. Y mes ahora, bueno, ahora no se lo venden a nadie acá en la Ahora ha Argentina. sido siempre el costo de los autos en Europa con los costos nuestros. Una diferencia, ¿no? Sí, siempre, porque tienen un 30 o 35% de derecho de importación y ahora encima le pusieron un 50% más de impuestos internos, lo cual son invendibles, son imposibles. Entonces, pero eso significa que hay gente, concesionarios, los que venden los automóviles, que no venden, y ahí hay gente trabajando. ¿Y qué van a hacer con esa gente si no se venden los automóviles? ¿No cree Salvati que se ha hecho estos últimos años, yo no diría 10, sino 30, de que tenemos el formato democrático, una estimulación excesiva al consumo de autos? Y no se han dado preferencias a otro tipo de consumos e inversiones. Sí, yo Porque el pienso auto que paga mucho impuesto. el auto paga mucho impuesto. De hecho, Déjame pensar mal entonces de que yo en mi vida particular, precisamente por los impuestos, yo siempre he preferido comprar automóviles de 2 o 3 años usados, que estén en muy buen estado, y no comprar nunca un 0 kilómetro, porque los 0 kilómetros en Argentina tienen una cantidad de impuestos, siempre tuvieron una cantidad de impuestos muy alta. No, ahora es peor que nunca, pero siempre la cantidad de impuestos de los automóviles 0 kilómetros es muy alta. Ahora, como también hay planes para comprarlos en cuotas, 60 cuotas, plan de ahorro previo y demás, bueno, mucha gente se anota en esos planes y puede comprar los automóviles 0 kilómetros. Más lo que dijimos. Paga impuesto igual, a la larga paga el mismo impuesto. Sí. Ahora, hubo una época... No, la gran diferencia es el valor que uno compra el automóvil. Porque Claro. usted compra un automóvil. Ahora es un negocio enorme comprar un automóvil que esté en muy buen estado con 1, 2 o 3 años de uso, porque el 0 kilómetros es casi imposible de comprar. Sobre todo los coches importados, ¿no? Pero no los importados que vienen de Brasil, sino los importados que vienen de otros países, porque el de Brasil es como tenemos un mercado común, bueno, se considera como que
fue fabricado en la Argentina. Aunque como hay que pagarlo en dólares, ese automóvil, que son los automóviles más baratos de la Argentina, aumentaron mucho por el aumento del dólar en enero. Iba a preguntar algo. Sí, no. ¿Cómo se puede hacer para que puedan disminuir estos impuestos? Porque siempre el impuesto que paga un automotor aquí está más o menos en el 50% del valor de fabricante. Sí. Y debe Es ser una más o menos enormidad, igual. eso, una enormidad. Y aumentó, Sí. en muchos vehículos aumentó. No, yo tuve alguna vinculación por razones de trabajo de obras con Renault, por ejemplo, y sabía de que el 50% era para el Estado y el 50% era Sí. para ellos. No, simplemente tomar las decisiones. Evidentemente que los gobernantes tienen que tomar las decisiones con el Congreso, de ya el poder legislativo, de decir, bueno, tenemos que bajar los impuestos y eliminar los impuestos que están duplicados y bajar las alícuotas. En los autos tienen muchos impuestos. El IVA hay que sacarlo de los alimentos, de los medicamentos, del transporte de personas, medicamentos, de las operaciones bancarias, hay que sacarlo y hay que volver a esquemas anteriores, como era el impuesto a las ventas, que solamente lo pagaba el industrial, el que fabricaba un producto, pero no estaba grabado ni los alimentos ni los medicamentos. Entonces solamente eran determinados productos los bienes durables. Entonces creo que hay que volver a ese esquema. Entonces se va a beneficiar al comerciante, porque el comerciante no lo asfixiamos con la duplicidad de impuestos, IVA más ingresos brutos, y además los productos finales van a salir más baratos. Es decir, vamos a comprar nosotros más baratos. No puede ser que compremos alimentos y los alimentos tienen 21% de IVA. Además la alícuota del IVA cuando se inició era el 13%. El 21% era para la venta de algunos elementos muy puntuales que eran como suntuarios. Oro, cuadros, obra de arte, alhaja, eran cosas que eran irrelevantes en el total de la economía de un país. Y se llevó, la alícuota general del 13 se la llevó el 21, y como la ley no permite poner más que el 21, bueno, quedaron el 21, porque si no estaríamos pagando el 30, el 40. Es un absurdo todo esto. Es todo un absurdo. Es un absurdo. Esto es el reino del revés, doctor. Esto es el reino del revés. Salvati, déjeme pensar con mala cabeza. O sea, ahora soy un político malo, perverso, quiero hacer fortuna rápido. ¿No es cierto? Entonces, estimulo la venta de autos porque me da muchos fondos. Si el auto deja semejante impuesto, estimulo que se vendan muchos autos. Y no me ocupo de hacer casas. Porque la casa no podría yo castigarla demasiado con impuestos, porque es una necesidad popular, y además hace falta darles créditos largos. Entonces, mi negocio como perverso político, que quizás me haga el año que viene, pensaré este tema, significaría muchos autos, mucha plata manejando los impuestos y no hacer casas. ¿Algo de eso puede ocurrir? Sí, lo que pasa es que lo que hicieron el año pasado, en noviembre de ese año pasado, fue al revés. Pusieron impuestos internos a muchos automóviles, incluso algunos fabricados acá, y esos automóviles ahora prácticamente son muy difíciles de vender. Casi no se venden, porque aumentaron tanto el valor de los automóviles, lo distorsionaron de forma tal que el automóvil ahora tiene un valor que no es lo que tendría que costar el automóvil. Entonces, cuando usted distorsiona todos los valores de forma tan grosera, bueno, lo que termina haciendo es que no se vende. Bueno, y lo que está pasando ahora, entonces, las empresas ahora se encuentran con que tienen que suspender o despedir empleados, las fábricas que fabrican partes para las empresas que fabrican los automóviles tienen serios problemas. Pero no era previsible esto. Claro que era previsible. Saturación del mercado. Fue una locura. No, acá lo que hicieron fue que aumentaron demasiado con impuestos internos cuando ya los automóviles tienen impuesto a valor agregado, ingresos brutos y tienen otra serie. Y los importados tienen derecho de importación. Bueno, entonces, si metemos algo más, bueno, es demasiado. Entonces, cuando ya es demasiado, usted destruye el mercado. Sí. Lo mismo ocurre con las viviendas, con las casas. Recién vos decías de que el cepo cambiado. Se debería construir más, pero está desfasado el costo de la construcción. No es real, no puede ser los valores que se manejan. Yo recibo la revista Vivienda todos los meses y uno ve que el costo del metro cuadrado de una vivienda anda en los $2.000, $3.000. Un disparate. ¿Valor de costo? No, el valor es el valor de venta. ¿Cómo? El valor de venta, sí. El costo está un poco. El costo está menos. El costo puede andar en $1.000, un poquito, en algunos de cierto lujo
puede estar 1.200. Está en el 1.300 término de la pesos. casa media en los 900 y pico de dólares. Sí, sí, correcto. El costo estaba en 700 hace un tiempo Pero y ahora en puede ese ser costo, en los costos de los materiales, está mano de obra y está la utilidad. No la utilidad de una inmobiliaria. Está la utilidad del que trabaja. Yo hago una casa, entonces ahí están los márgenes de honorarios, está completo. Sí, por ahí falta el costo del terreno en ese valor y después la ganancia que se quiere. Por eso llegamos a valores de 2.000, Sí, a 2.500 veces le dólares. ponen el costo del terreno, sí. Hay costos de terreno que son carísimos, entonces aumenta mucho el valor. Dígame, A mí lo que me Salvati. gustaría decir, doctor, es Sí. que en los países miembros de la OCDE, los impuestos al consumo representan más que el 20% de lo que se cobra. Los impuestos a las importaciones o internos nada más que el 10%, pero aumenta mucho el impuesto a las ganancias, que de un 25%, que acá en América Latina pasa a un 34%, y las contribuciones a la seguridad social de un 17% a un 26%. Entonces, evidentemente, que recaudan menos por los impuestos a las ventas, quiere decir que tienen mucho menos impuestos. Por eso es que los productos en muchos países más desarrollados son más baratos que en la Argentina. Yo lo veo mucho en lo que cuesta en Estados Unidos, sobre todo en Miami, que todo es mucho más barato que acá, y es el mismo producto, porque es el mismo producto a veces fabricado en otros países. Entonces es obra de los impuestos que hicieron que allá sea más barato. Allá pagan nada más que el 7% de impuesto a las ventas, el sale tax, y acá tenemos el IVA al 21 más ingresos brutos. Entonces Impuesto es duplicado, imposible. duplicado. Entonces sale todo mucho más caro en la Argentina y a nosotros nos cuesta todo mucho más. Usted dijo algo, Salvati, que me sonó y me queda sonando. Emparentó el tema seguridad social, o sea, jubilaciones con impuestos. Lo cual me parece en un país como el nuestro peligroso, porque las cajas de previsión estaba previsto que fueran manejadas por los interesados, con un sistema autónomo y particular, no que saquearan los fondos de las cajas, ¿no es cierto? Bueno, Porque aparte a mí se no me da quedaron con- con los fondos no me de da todas las confianza. FJP, Por con la eso. cuenta de capitalización. No me da confianza el Estado argentino, y usted muy tranquilamente emparentó seguridad social con impuestos. ¿No le parece peligroso eso? No, ¿Deberíamos separarlo? yo tomé este esquema que toma la OCDE, esta organización, donde toma como ingresos tributarios de los estados y lo divide en 4 grupos, y el cuarto grupo son las contribuciones de seguridad social, o sea, incluye a la seguridad social junto con los impuestos. Entonces tomé esto porque, bueno, los porcentajes y demás estaba junto con esto. O sea, en el mundo toman los impuestos, que lo distribuyen, lo determinan en 3 grupos básicamente, y luego toman un cuarto grupo, las contribuciones de seguridad social, y toman todo en un conjunto. Porque dicen, bueno, todo eso va al Estado. Porque dicen, bueno, las contribuciones de seguridad social, yo supongo que las toman porque junto con los impuestos también coadyuva a pagar las jubilaciones, las pensiones y otros sumas que van para la gente que ya llega a una determinada edad y necesita ya no trabajar y que el Pero no Estado- sería más razonable que, como está previsto teóricamente en la ley, las jubilaciones sean manejadas por los interesados y no por el Estado argentino, del cual no tengo ninguna confianza en los manejos de los fondos Sí, en públicos? cuanto al manejo, sí, yo comparto totalmente eso, sí, desde ya. O sea, yo Ya. insisto y lo digo cada vez que puedo, que no deberíamos aceptar que se mezclen impuestos con previsión. Que debería ser Bueno, un en manejo la autónomo. Argentina, cada vez que han aumentado impuestos, siempre han hecho en el Congreso que un determinado porcentaje de esos impuestos van para seguridad social, para pagar jubilaciones, para seguridad social. Correcto. Y a los diputados y senadores aprueban alegremente a veces cualquier impuesto, aunque sea un absurdo, como el impuesto a los bienes personales o ganancia mínima presunta, impuestos que no deberían existir, porque se quedan contentos porque dicen no, porque un porcentaje va para seguridad social o va para las provincias, ¿no? Pero, Salvati, es como si me dijera, usted me robó hace un rato 100 pesos y me está devolviendo anualmente 5 pesos, 3 pesos, 2 pesos. Eso no es serio. No es serio, Hablo no es de serio, la jubilación. se manejan así acá en nuestro país. Pero cambiemos las Ahora puede ser bueno, de que la todo petición. este- Ojalá, todo este ojalá. mal- Esto es muy el manejo que yo veo en nuestro país. Yo creo que yo a veces lo comparo con Salvador Dalí, porque yo veo que se manejan en forma surrealista. Nada más que Salvador Dalí pintaba cuadros o hacía esculturas o joyas
y no molestaba a nadie, porque en definitiva alguien se las tenía que comprar si le gustaba. Pero acá nos están manejando en forma surrealista, pero nos están perjudicando a los 40 millones de habitantes que estamos adentro. La decisión es totalmente equivocada. Lo que quería decir es que cuando el gobierno es una mayoría, pasa todo esto. Bueno, pero no importa, convenzámoslo que, aunque sea mayoría, hagamos cosas razonables. Claro, ¿Por qué bueno, no? pero ¿cómo se hace? Porque al ser mayoría se maneja la parte de la justicia, se maneja todo lo que les puede llegar a impedir hacer lo que quieren hacer con todo. Quiero creer, Hugo, que lo hacen por ignorancia. Entonces yo propongo que sepan que así Es no una debe ser. ignorancia peligrosa. Por supuesto, todo ignorante es peligroso. Claro que sí. Eso no hay duda. Pero vamos a esto. Propongamos cómo... Yo creo que lo realizar hacen las por cosas. intereses particulares. Yo creo que tiene que ver... Intereses particulares de ellos para los cuales les conviene que nadie controla nada. Fíjese lo que hace, por ejemplo, la UIF, lo que no hace. No controla nada. Es un organismo que está bien. Ley de lavado de dinero, la aprobaron por una presión, pero en general la Argentina se sabía que mucho no iba a controlar. Pero ¿qué hace esa persona? Lo pusieron un cargo político y no controla a nadie. Eso no controla, menos cuando son empresas que tengan que ver Perdón, esto va a... con los gobernantes. Va a la cola de un problema que es viejo y también hay que plantearlo. ¿Cómo llega la gente a cargos públicos importantes? Bueno, a ver. Hace falta concursos y designaciones con el tiempo que haga falta. Porque si a usted Salvati lo ponen como presidente del ANSES, usted es una persona honesta, sin ninguna duda y capaz. Lo pongo ahí. Pero cuidado, hasta donde yo quiera. Mañana quiero lo saco. ¿Usted qué va a hacer? Si le pedís el sueldo, como Claro. hacen muchos miserables, Bueno. prefieren el sueldo y el cargo a la Y hace función. lo que le dicen. Y hace lo que le Hace dicen. lo que le dicen. Entonces no, deben ser, esta es la propuesta que hacemos nosotros, que sean cargos públicos elegidos por, como corresponde, por concurso, por cualidades, Eso no se cumple. bueno, que se cumpla. Eso no se cumple. Y además es le muy digo, común. Salvati, usted tiene unos méritos, va a estar trabajando 5 años, trabaje tranquilo. Y no que yo lo haga por teléfono yo y haga lo que yo quiera. Esto tenemos que dar vuelta. Esta es la idea. Es muy común que por Sí, razones todo políticas hay se que- ponga a cualquier persona por compromiso político. No hay más capaz. No sirve para nada eso. No sirve para nada. Y bueno, y así anda. Bueno, pero así está todo. Pero cambiémoslo eso, propongámoslo. Y sí, habría que cambiarlo. O sea, yo mañana lo llamo a usted a un concurso, Habría que si usted cambiarlo. lo gana, usted se queda tranquilo 5 años, trabaje tranquilo. Habría que cambiarlo, pero... Porque este señor de la UF, la Unión de Controles de Lavados, en cuanto haga algo que no le guste a alguno, lo saca. No, él sabe perfectamente que no tiene que tocar. Entonces cuando Por viene eso. un reporte de algo que tiene que ver con el gobierno, bueno, eso queda cajoneado. El día que logremos eso, Se Argentina toca. va a ser otro. Y bueno, otro buscamos país. que ocurra eso. No aceptemos más ese tipo de designaciones que no tienen ningún tipo de fundamento ni seguridad para el funcionario. No, pero fue puesto para eso, para que Sí, por haga, supuesto. para que haga eso y para que haga determinadas cosas y sobre todo para que no haga muchas Correcto, cosas. entonces Bueno. vayamos a elegir los buenos por concursos y asegurarles la duración del cargo mientras te trabajen bien. Volvamos al principio que tenemos que luchar para que se planifique el desarrollo del país. No hay otro. Tener un Bueno, me plan. parece que estamos yéndonos. El país quedó un poquito mejor y seguiremos el jueves que viene. Vicente Salvati, muchas gracias. Ya se nos Al acabó el contrario, tiempo. al contrario. Muchas Muchas gracias, gracias, muy muy ilustrativo. eficiente, muy bueno todo el informe que hemos recibido. Hugo Brizola, Álamo. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Bueno, volvemos el jueves, como siempre, de 20 a 21 horas, con una mirada en el tiempo. Hasta el Muchas próximo gracias a jueves. todos. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra.